Nuevamente reciban un caluroso y fraternal saludo de parte de su hermano en Cristo, Carlos Rivero, muy agradecido con Dios por poder continuar con nuestro estudio bajo inspiración divina. Ahora con el capítulo Probando al Profeta, parte 3. Quiero saludar de manera muy especial en este momento a mis amigos y hermanos que nos escuchan de diferentes partes de Colombia, de los llanos orientales, particularmente a la familia Bonilla allá en Saravena. Quisiera también saludar a mis amigos en Antioquia, Diana, Sebastián, a los niños, ¿sí? A Kevin, Juanita, las niñas. Un gran abrazo para ustedes. Sé que ahí están también escuchando y compartiendo esta serie en la que venimos analizando con diligencia el tema del don profético. Gracias por el apoyo, gracias por la compañía. A continuación, vamos a orar, porque hay que seguir probando a los profetas. Padre misericordioso, quiero pedir tu dirección. Tú alguna vez prometiste, Señor, se encuentra en el Evangelio de Juan, que enviarías a tu Espíritu Santo y Él nos guiaría a la verdad, nos enseñaría la verdad. Cumple esa promesa, Señor. Queremos descansar en tu verdad tal como es en Jesús. En el nombre de nuestro amante Salvador, aquel que ha cumplido y cumplirá las más sublimes profecías. Amén. Bien, mis amigos, continuemos probando a los profetas. Hasta aquí con juicio y detenimiento hemos analizado 10 de las pruebas. En nuestro último capítulo citamos la número 11, comenzamos a entrar en ella. Bien, vamos a desglosar esa número 11, la número 12 en Ellen White, y luego veamos otros elementos antes de introducirnos en otros profetas. Bien, en nuestro tema anterior entonces analizamos la prueba 11. Iniciamos, nos introdujimos en ella. Y vimos que un profeta verdadero no solo, como vimos, amonesta fielmente, sino que también advierte al pueblo de Dios acerca de los juicios venideros. Por eso, leamos Isaías 24, versículos 20 al 21. El mensaje de juicio, ese que ha desaparecido de nuestros púlpitos, es el que ya no se quiere predicar porque es incómodo. Todo verdadero profeta lo comunica con fidelidad. Isaías 24, 20 y 21. Nos dice la palabra de Dios. Temblará la tierra, temblará como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá que en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Un testigo nada más. El mensaje del primer ángel, por ejemplo, nos dice, vi volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14, 6 y 7. Otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Bien, el mensaje de juicio siempre ha estado vinculado a sus profetas. Recuerden que ellos transmiten un mensaje de parte de Dios, del amor de Dios, y amor es justicia y misericordia. Bueno, veamos si en Ellen White se cumplió también esta parte de la revelación del amor de Dios, no solo la misericordia, que la revela con amplitud, como hemos visto, sino también los juicios de Dios. Por ejemplo, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 411, 1900. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debieran estar al tanto de las cosas que acontecerá antes del fin de la historia del mundo.
Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Aquí una advertencia para jóvenes, para maestros, para alumnos, acerca de la preparación que se necesita ante los eventos que están por venir. Otro ejemplo, Profetas y Reyes, página 208, 1914. Su último libro escribió: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Coloqué el año por una razón, 1914. 1914. Para quienes conocemos de historia, entendemos la relación entre esa fecha y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Interesante que ella describe cómo los sucesos seguirían unos a otros. Guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y diferentes guerras, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra Árabe-Israelí, en fin, terremotos, derramamiento de sangre, inundaciones. Todo esto advertido con detenimiento para el pueblo de Dios. Bueno, y así hay muchas más visiones impactantes que vienen mezcladas con consejos. Es decir, como va a pasar esto, hagan esto. Algunas de ellas, por ejemplo, veo la necesidad de que nuestro pueblo se ubique en el campo. Pues en el futuro el problema de comprar y vender será muy difícil. Te advierte acerca de lo que viene y te dice lo que debes hacer de parte de Dios. Eso es lo que hace siempre un mensajero de Dios. Que a lo largo de sus escritos redundan estos testimonios donde te da un mensaje a veces duro de parte de Dios, pero siempre termina con ese llamado de misericordia. Pero el Señor dice que si haces esto, entonces las condiciones van a cambiar. Podrás gozar de su protección, de su bendición, de su ayuda. Hay armonía, elocuencia, coherencia en lo que hace ella y lo que hicieron los profetas que tuvimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entremos en la prueba número 12. Última prueba. Hasta aquí va bien. Prueba 12. Un profeta verdadero edifica a la iglesia, aconseja, advierte e instruye acerca de asuntos espirituales, físicos y mentales. Y tenemos allí varios testimonios de los que encontramos en las Escrituras. Los profetas trabajaban de una forma integral. Veían al ser humano como lo ve Dios, no como la suma de sus partes, sino como un todo. Por eso habían siempre consejos para lo físico, para lo mental y para lo espiritual. De una u otra manera, siempre Dios vinculaba a varios profetas, o usaba un profeta en particular y enviaba un mensaje muy completo para su pueblo. Bueno, recordarán ustedes que en el epílogo de nuestro segundo capítulo, donde analizamos con más detenimiento el tema del don de profecía, del don profético, vimos que había 6 funciones básicas que cumplió el don profético en la iglesia del Nuevo Testamento. Impulsar la obra misionera, protegerla de falsas doctrinas, ayudarla en su desarrollo, en su crecimiento, en todo sentido. Bueno, en él vemos exactamente lo mismo y eso lo ampliaremos, pero me sorprende lo integral del mensaje de ella, de que Dios dio a través de ella. Pero veamos primero los testigos bíblicos. Veamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4. 1 Corintios, en el capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Para eso fue dado el espíritu de profecía, para edificar a la iglesia. En esa obra de edificación aborda todas las áreas del ser que afectan a cada individuo, porque cada individuo juntos constituyen el cuerpo de Cristo, su iglesia. Veamos, por ejemplo, a Juan en 3 de Juan, versículo 2. 3 de Juan, versículo 2. Nos dice allí su tercera misiva de Juan lo siguiente: amado, refiriéndose a Gallo,
Mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como se abordaba lo espiritual, pues también se abordaba lo físico en torno a la salud. Romanos capítulo 12 es otro testigo en cuanto a la obra de los profetas en ese sentido. Veamos al profeta Pablo, también llamado apóstol. En Romanos 12 nos dice la palabra de Dios en el versículo 2. No conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, unos hablan directamente de lo espiritual. Pablo habla mucho acerca de lo mental, muchos principios de salud mental en los escritos de Pablo. Otros acerca de la salud física. Así se edificó, se constituyó la iglesia del Nuevo Testamento, con esa revelación completa dada por Dios. Bueno, increíblemente en Ellen White tenemos amplia revelación en todos los sentidos, cómo abordaba lo físico, lo mental, lo espiritual y tantas otras áreas vinculadas al progreso, al desarrollo de cada creyente. Veamos algunos testigos. Carta 36, 1901. Cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu, a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Puedes creer con toda confianza que el Señor Jesús te ama y desea que crezcas en su amor, que te multipliques y te fortalezcas en toda la plenitud del amor divino. Entonces obtendrás un conocimiento del más alto valor para el tiempo y la eternidad. Hermoso consejo. Veamos otro. Educación Cristiana, página 33, 1872. El trabajo es una bendición. No es posible disfrutar de salud sin trabajo. Hay que ejercitar todas las facultades para que puedan desarrollarse debidamente y para que tanto hombres como mujeres posean una mente bien equilibrada. Veamos otros consejos. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 20 y 21. Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse. Una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana, como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada y preparada, porque los hombres han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía con la inclinación innata. A menudo uno debe desechar la preparación y la educación de toda la vida a fin de poder aprender en la escuela de Cristo. El corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los habilitarán para resistir la tentación. Deben aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la palabra de Dios, principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad, han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento tiene que estar de acuerdo con estos principios. Veamos otra. Dios nos cuida, 12 de febrero. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando la primera está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud, mucho más de los que generalmente se cree. Muchas de las enfermedades que padecen los hombres son el resultado de la depresión mental. Penas, ansiedad, descontento, remordimiento, sentimientos de culpabilidad, desconfianza. Todo esto menoscaba las fuerzas vitales y lleva al decaimiento y a la muerte. La enfermedad es muchas veces originada y reagravada por la imaginación. Muchos hay que llevan vidas de inválidos cuando podrían estar bien si pensaran que lo están. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor, todas estas cosas fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Miren, por declaraciones como estas, yo he escuchado psicólogos no adventistas, después de leer Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2, de la autoría de Ellen White, decir,
es que no puedo creer que esta mujer presente estos principios en torno a la salud mental y su relación con lo físico, como ella para su tiempo yo hablaba de las enfermedades psicosomáticas, en fin. Bueno, espero sus consejos amplios. Insisto, el área que quieras. Hay consejo oportuno de gran bendición para nuestras vidas. Cada vez que los he seguido, solo he sido bendecido. Cada vez que lo he omitido, le he buscado la raíz cuadrada, le he sacado el teorema de Pitágoras para darle una vueltecita y no amoldarme a él, no me ha ido tan bien. Entonces, puedo decirles con propiedad, sin duda, gracias a esos escritos, somos edificados. Bueno, 12 pruebas. Todas las pasó y con crédito extra. Pero me hago una pregunta. Me la han hecho. ¿Y los milagros? Porque Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Qué les digo yo? Tantos otros profetas hicieron grandes señales, grandes prodigios. Eliseo, por ejemplo, fue otro de ellos. Moisés abrió el mar rojo en 2 partes. ¿Y Ellen White? Pues, ¿será que por no tener conciencia de sus milagros o de si hizo milagros o no, deberíamos descartarla? Bueno, debo decirte algo. Los milagros son, en primer lugar, otro don espiritual. No lo olvides. No viene dentro del paquete. Dios puede darlo también. Pero en nuestro primer capítulo vimos que un don es el de hacer milagros y otro es el de profecía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero algo muy fundamental es que los milagros no son una prueba. No son una prueba. Y ojo con eso y más en este tiempo. Veamos algunos testimonios en Apocalipsis en cuanto a el cuidado que tenemos que tener en cuanto a los milagros. Porque muchos van a creer en falsos profetas por las cosas que ven sus sentidos. Insisto, debemos descansar en la palabra. Apocalipsis 19:20 nos dice, y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Aquí está hablando de falsos profetas. ¿Y qué hizo? Milagros. ¿Y hasta qué milagros se verán? Pues miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 14. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaño a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Sí? Dentro del protestantismo apóstata se verán grandes señales. Y que muchos lo tomarán como evidencia de que Dios efectivamente está obrando a través de ese hombre, supuesto profeta. Pero las señales, los milagros no son una prueba, ni mucho menos. Antes hay que examinar con mucho detenimiento esas manifestaciones y evaluarlos a la luz de las otras pruebas que sí están dadas y establecidas. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, nos dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, porque son espíritus de demonios. ¿Qué hacen? Haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No, los milagros no son prueba. Antes, ojo, examínenlos bien, porque son hechos bajo el poder de los demonios, de espíritus de demonios, dice Apocalipsis 16, 14, cuando no son auténticos y genuinos. Pero entonces, ¿cómo evaluamos lo de Ellen White? Pues bueno, miremos lo siguiente. Les quiero dar el ejemplo de Juan el Bautista. Y hay muchos textos para citar junto a ustedes, pero me voy a quedar por lo menos con uno de los que está en pantalla.
Lucas 7, 26 al 28. Porque es curioso, ¿sabe? Juan el Bautista fue llamado de una manera muy especial por Jesús. ¿Y saben qué? Juan el Bautista no hizo milagros. No tenía ese don. No le fue dada ese don porque no se consideró era de provecho. Lucas 7, 26 al 28. Dice la palabra de Dios. ¿Mas qué salisteis a ver? Dijo Jesús. ¿Un profeta? Sí, os digo, y aún más que profeta. Más que profeta, dijo Jesús. Este es de quien está escrito, y cita ahora Malaquías, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cita Malaquías, cita Isaías. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es él que él. De los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y saben qué? No hizo señales. ¿De dónde saqué eso que no hizo señales? Pues mírenlo en sus pantallas. Juan capítulo 10, versículos 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Brillante, hermosa declaración. ¿Saben por qué? Porque miren lo que hace, dice, Juan, que era el profeta más grande, ninguna señal hizo, pero sí vivió en armonía con las pruebas. ¿Con cuál? Miren, todo lo que Juan dijo era verdad, se cumplió. Esa era la prueba número 3. Lo pueden ver en el capítulo donde comenzamos a hacer las pruebas de los profetas, probando al profeta primera parte. Esa era la prueba 3. Lo que el profeta dice, se hacía. Lo que él dijo de quien había anunciado en el caso de Jesús, así como fue dicho, así era. Pero no hizo milagros. Así que esa no es una prueba. Sin embargo, ampliamos. El deseado de todas las gentes, página 191, nos dice, el testimonio dado acerca de él, después de su muerte, por aquellos que le oyeron testificar acerca de Jesús fue, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. No le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos, como Elías lo había hecho, ni manejar la vara de poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús podía decir, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo. Y aquí lo confirma, no hizo mayores señales. Sin embargo, muchos insisten, y en el caso de Ellen White, ella respondió esa pregunta. Dejemos que ella misma nos la responda. Carta 410, 1907. Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Ellen Golden White no realiza milagros. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros, aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Mediante milagros mentirosos, Satanás engañará, si es posible, hasta los mismos escogidos. Concluye, multitudes me han escuchado hablar y han leído mis escritos, pero nadie me ha oído decir que realizo milagros. Algunas veces me han invitado a orar por los enfermos y se ha cumplido la palabra de Dios, y cita Santiago 5, 14 y 15. Cristo es el gran realizador de milagros. A Él sea tributada la gloria. Ella aquí responde esa pregunta de una manera muy interesante. Y dicen, cuidado los que están buscando milagros como señales, porque hay uno que sí los va a hacer y los va a atrapar. Descansemos en las evidencias bíblicas. Sin embargo, luego aclara,
Miles me han leído, miles, cientos y miles me han escuchado y saben que yo nunca he anunciado que yo hago milagros. Eso es humildad cristiana. Luego dice, pero debo aclarar, he orado por enfermos y se ha cumplido la palabra de Santiago 5, 14, 15 que dice, orad por los enfermos y se restaurarán. Pero concluye diciendo, no tengo nada de qué granjearme. Cristo es el realizador de milagros. A Él sea toda la gloria. Ese es el espíritu de alguien que tiene una relación auténtica con Dios. La gloria al único que tiene que ser tributada. Y no como una expresión política, sino a Dios la gloria. No, del corazón, del corazón. Además, en este punto vale la pena ver algo, responder esa pregunta. ¿Tiene Satanás el don para profetizar? Esa es una pregunta para mí muy importante, ¿saben? Y más cuando vamos a hablar de otros profetas. Porque Satanás, ¿cómo lo digo? No tiene la capacidad de ver el futuro como lo ve Dios. Pero hay un refrán que maneja el vulgo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? Es decir, conoce muy bien las cosas. 6.000 años en medio de este conflicto, conociendo a la especie humana caída, cómo se ha desarrollado, cómo hemos involucionado. Así que hay cosas que se le facilitan al diablo anticiparse, pero él no es profeta. Leamos esa declaración. Joya a los Testimonios, tomo 1, página 215. Satanás observa detenidamente los sucesos y cuando encuentra a alguien que tiene especialmente desarrollado el espíritu de oposición a la verdad de Dios, llega hasta revelarles acontecimientos que no se han cumplido, a fin de asegurarse más firmemente un lugar en su corazón. Durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo ese tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Satanás emplea como sus medios a personas que se han opuesto acervamente a la verdad de Dios. Se les presentan asumiendo la forma y la vestimenta de otra persona, tal vez un amigo del médium. Convence a éste usando palabras de ese amigo y relatando circunstancias que están por ocurrir o que realmente ha ocurrido y de las cuales el médium no sabía nada. A veces antes de un fallecimiento o de un accidente, por medio de un sueño o de una caracterización, conversa con su agente y hasta le imparte conocimiento por medio de sus sugestiones. Pero esta es sabiduría del infierno y no de lo alto. Muy valiosa declaración. Y noten, ¿saben por qué es tan importante? Porque nos muestra algo de cómo trabaja el enemigo de las almas. Él no profetiza, pero conoce bien las cosas. Y te doy una ilustración. Esta es mi Biblia, es una de las Biblias, es una compañera de muchas batallas. Yo puedo a ustedes profetizarles aquí, decirles, bueno, les profetizo que el día de mañana esta Biblia estará destruida. Pues está en mi mano, es mía. Para mí es fácil cumplir esa profecía. ¿Me hago entender? Y eso no me hace profeta. Eso no me hace profeta. Puedo decirles, les profetizo que mi hijo mañana estará vestido de rojo, de azul. Es muy fácil para mí vestirlo de rojo o de azul. Satanás juega con lo que él tiene en su mano. Lo que él tiene en su mano. Eso hizo con Saúl, en 1 Samuel 28. Eso hizo con Saúl. Lo tenía en su mano. Había pecado contra el Espíritu Santo. No estaba en las manos de Dios, estaba en las manos de Satanás. Y él puede decir, te mueres mañana, en 7 días, en 10 días. Y utiliza diferentes formas, como leímos en la declaración, para engañar a personas, incautos, que carecen del escudo y la protección de la Escritura. Entendiendo estos elementos y entendiendo que yo puedo forzar cosas para que se cumpla lo que yo estoy diciendo, entonces entenderemos mejor lo que viene a continuación. Pero recordarán ustedes que habíamos visto
en la entrega 2 que el profeta de Dios tenía sueños, visiones y le hablaba un ángel. ¿Ok? O le hablaba el ángel como el medio de Dios en un sueño o visión, o tenía sueños o tenía visiones. Y eso lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en sus pantallas, 3 referencias ya citadas. Números 12:6, ¿verdad? Donde nos dice que tendrán sueños y visiones. Daniel 1:17, donde se nos especifica que Daniel recibía sueños y visiones, tuvo entendimiento en sueños y visiones. Y Daniel 9:21 al 23, donde nos muestra la interacción que tiene el ángel con el profeta, cuando a veces es el ángel el que es enviado, el ángel acompañante, un ángel, el que es enviado a comunicarle directamente el mensaje al profeta. Ahí tienen los testigos bíblicos. Si Ellen White es profeta, ella no debió haber tenido otro método, sino estos: visiones, sueños o revelaciones directas a través de un ángel. Veamos los testigos. Testimonies for the Church, tomo 9, Testimonios para la Iglesia, página 126, 1909. En visiones de la noche, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Sigue la visión. Noten, en visiones de la noche. ¿Por qué la cito? Porque ella está anunciando un tiempo donde enfermos serán sanados y milagros se efectuarán. Y lo hago con mucha intención para que a la luz de una profecía de ella misma podamos ver que también habrán milagros verdaderos. Por eso necesitamos tener claro el panorama en torno a lo que se desarrolla dentro de lo verdadero y lo que se desarrolla dentro de lo falso, para que no seamos engañados de ninguna forma y recibamos lo que hemos de recibir. Sería muy fácil si tuviéramos una norma. Todo lo que sea profetizado viene de Dios, todos los milagros vienen de Satanás, o viceversa, o de un solo lado, en fin. Pero tener falso y verdadero es algo que nos condiciona a hacer ejercicios como estos, saber separar la derecha de la izquierda, lo falso de lo verdadero. Bien, otros ejemplos. Manuscrito 135, 4 de noviembre de 1903. A menudo nos quebrantábamos orando hasta tarde y a veces la noche entera. Noten cómo se desarrolló la doctrina entre adventistas. Para recibir luz y estudiar la palabra. Al ayunar y orar recibíamos gran poder, pero yo no podía comprender los razonamientos de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía entender lo que estábamos estudiando. Entonces el Espíritu de Dios descendía sobre mí y me llevaba en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones relativas a la actitud que debíamos asumir con respecto a la verdad y al deber. Nuevamente, recibían visiones. Nunca leemos de ella ningún otro tipo de método. Por ejemplo, en esta visión, cito solamente, nota biográfica, página 178, en la visión que recibí en Lovegrove, la mayor parte de los que habían visto 10 años antes concerniente al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás fue repetido. Y ahí sigue ampliando los detalles. Me estoy saltando varias de los testigos que tengo, suelo hacerlo por factor tiempo. Por cierto, debo decir, así como hice con la serie La Ley de la Libertad, que las personas que nos compartieron los correos, pude mandarles las presentaciones y demás, cualquier persona que desee este material puede también escribir en el chat, dejarnos su correo, comunicarse con nosotros, comunicarse con las personas encargadas, y yo con mucho gusto recibiré esos correos y podré compartir con ustedes toda la información. De gracia recibimos, damos de gracia. Bien, pero veamos el tema de los sueños. Veamos un ejemplo de ello. Maranata, segmento El campo es el mundo.
Durante nuestra estada en California, en el año 1874, tuve un impresionante sueño. Soñé que varios hermanos de California estaban reunidos en concilio, tratando de acordar el mejor plan de trabajo para la próxima temporada. Entró en el consejo un joven, quien frecuentemente había visto yo en sueños. Escuchó con profundo interés cuanto se decía y después declaró con deliberada confianza y autoridad: las ciudades y aldeas forman parte de la viña del Señor y deben oír los mensajes de amonestación. El enemigo de la verdad está haciendo desesperados esfuerzos para desviar a la gente de la verdad de Dios y conducirlos a la falsedad. Habéis de sembrar junto a todas las aguas. Bueno, pero a la vez tenemos otras múltiples declaraciones donde ella habla de lo que el ángel le decía. Y todas estas cosas en armonía con la revelación de los otros profetas. Historia de la Redención, página 404, párrafo 1. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños, los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Bien, una vez más, hasta dentro del método, Ellen White pasa la prueba. No se salió de ello. Pero recordarán ustedes que en el mismo segundo capítulo vimos que también pasaban cosas físicas con el profeta y cosas que no eran posibles actuarlas. Porque ellos podían decir: yo tuve una visión, yo tuve un sueño. Pero estas solían ser públicas y solían quedar múltiples testigos de eso. Y muchas personas que no creían en Ellen White en su tiempo, cientas, comenzaron a creer al verla a ella en visión. Las señales no se pueden fingir. Noten, ejemplo de esto. El 12 de enero de 1861, Ellen habló en una reunión en Parksville. Cuando estaba terminando, fue tomada en visión. Los presentes mencionaron al Dr. Brown, de tal manera que le fue solicitado que viniera y la examinara. John Longbottom, un testigo que estaba presente, escribió lo siguiente al respecto de lo que allí sucedió. Dice: antes que él hubiese completado siquiera la mitad del examen, el Dr. Brown se puso mortalmente pálido y se sacudió como un sauce llorón. El hermano White dijo: ¿informará el doctor su condición? Él respondió: ella no respira, y rápidamente se dirigió a la puerta. Aquellos que estaban a la puerta y sabían de su jactancia dijeron: vuelva y haga lo que dijo que haría, saque a esa mujer de la visión. Con gran agitación, él tomó la manilla de la puerta, pero no se le permitió abrirla, hasta que los que estaban cerca de la puerta le preguntaron: doctor, ¿qué es lo que está sucediendo? Él respondió: solo Dios sabe, déjenme salir de esta casa. Fue la declaración de John Longbottom. Sigue, por ejemplo, una experiencia nos llevó atrás a la primera parte del año 1845 y tenía que ver con la gran Biblia de la familia Harmon, que pesaba 8.4 kilogramos. Una mañana en su propio hogar en Portland, Maine, mientras estaba en visión, Ellen Harmon se subió sobre un escritorio, sobre el cual estaba ese gran libro. Lo tomó, lo colocó sobre su mano izquierda y entonces, extendiendo totalmente su brazo, sostuvo ese gran libro durante media hora. Durante la visión, en cortas exclamaciones, ella se refirió al valor de la palabra de Dios. Notables declaraciones de diferentes testigos.
doctores que la examinaban, ella con ojos abiertos, sin respiración. En muchas otras donde quedaba muy débil y debía ser fortalecida, y en otras donde manifestaba una fuerza sobrenatural. Una Biblia de 8.4 kilogramos sostenida por media hora. Uno puede decir, pues son 8.4 kilos, pero sosténla por media hora. En esta posición, bueno, ahí ya pueden ser 8 kilos para quienes tengan más fuerza, pero el tiempo la hace complicado sostener por tal periodo ese peso en una sola posición. Múltiples testimonios, múltiples los que se encuentran registrados, diferentes testigos. Visiones donde hablaba cosas de astronomía y marinos se convirtieron porque sabía esta mujer cómo puede saber eso. Visiones donde hombres que decían, esa mujer no se atreverá a tener una visión delante de mí, pero no podían explicar lo que allí pasaba. Y aunque muchos hoy quieren hablar de hipnosis, del efecto del mesmerismo, del efecto de una condición mental particular, las pruebas son contundentes. Son contundentes. Los testimonios son múltiples en torno a lo que pasaba con ella cuando estaba en sueños o visiones. Y no eran escondidas, eran en espacios públicos, la gran mayoría de las que tenemos registro. Sin duda, podemos decir, tenemos profeta. Tenemos profeta. Ellen Gold White, a la luz de la Biblia, cumpliendo incluso el tiempo, y verán el propósito. Y a pesar de los múltiples ataques, por la Escritura podemos saber, Dios devolvió el don de profecía para su iglesia en el tiempo del fin, en la persona de Ellen Gold White. Débil. Cuando lo recibió sufría de TBC, tuberculosis, sentenciada a muerte, le daban 6 meses de vida. Sin embargo, en ella se cumplió lo dicho en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El testimonio de la débil entre débiles, que por más de 70 años fue la mensajera del Señor. Y la Biblia nos los confirma. Podemos entonces a ella añadirle al consejo bíblico que nos dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, escúchenme todos los que temen el nombre de Dios. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ella tenía una misión clara, revelar la luz mayor en Cristo. Revelar, conducirnos, mostrarnos también la luz mayor en Cristo. Y hoy doy gracias por su mensajera. A Dios gracias por su mensajera. Bien, tenemos escasos 10 minutos. Y para terminar este capítulo, pero pues es importante comenzar a entrar y desarrollarnos más en la experiencia de otros profetas. Probamos a Ellen White, hagámoslo con otros profetas. Pero debo decir, quiero ser muy respetuoso, muy cuidadoso con todas las personas. Respeto las creencias y convicciones de todos. Pero, pues sigamos haciendo ese ejercicio. Cada uno tome su determinación y amplíe, por supuesto, la investigación. 2 profetas presento delante de ustedes. Nostradamus, José Smith. Uno muy referido constantemente en el medio secular. Otro profeta y fundamento en el desarrollo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o los mormones. Bueno, comencemos con este último. Joseph Smith. Toda esta información, debo decir, es sacada de portales oficiales. José Smith
nos dice, nació en Vermont el 23 de diciembre de 1805 y murió en Illinois en junio de 1844. Fue fundador del Movimiento de los Santos de los Últimos Días y de su principal denominación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una figura controvertida que suscita, opiniones muy enfrentadas entre sus seguidores y detractores. Por el mormonismo, para el mormonismo, pues es considerado como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Bien, analicemos el tema del tiempo. Primero, José Smith está en el tiempo del fin. Está en el marco del tiempo del fin. Recuerden lo que presentamos en el capítulo 3. Curiosamente, José Smith muere en junio de 1844, en medio de una revuelca, de una trifulca, de una situación lamentable desarrollada allí en Illinois. Ahora, importante, no después del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, pero sí en el año del cumplimiento. Así que eso es importante verlo. Veamos algunos elementos más. Lean conmigo la información, insisto, sacada de portales oficiales. El 21 de septiembre de 1823, a los 18 años de edad, Smith proclamó que se le había aparecido el ángel Moroni y que éste le había dicho que él era elegido para traducir el libro de Mormón, conformado por escritos de pueblos antiguos que habían sido escritos sobre planchas de oro por profetas americanos y compilados por Mormón, padre de Moroni, hace más de 1400 años. Smith le pidió la mano a Emma Hale Smith y a Isaac, su padre. Sin embargo, dice, este se mostró reacio a la unión. Sin embargo, el 17 de enero de 1827, Smith y Emma se fugaron juntos a otra parte, ¿verdad? Y dice que es Nueva York, en el estado de New York, cerca de Binghamton, donde se casaron el día siguiente. El lugar de la boda fue en el sitio de la feria agrícola de Afton, ubicado en la Ruta 41 del estado de Nueva York, en los límites de la ciudad. Ahora, noten algo muy interesante y tenemos un retrato de Emma. Bien, algo curioso acerca de esta unión. Primero el método, ¿no? Ya siendo profeta, la metodología. No vamos a cuestionar detalles que pudiéramos llamar menores, pero quien tiene claros los principios bíblicos, pues sería más cuidadoso, ¿no? En esos aspectos. Note, aquí surgen unos personajes no mencionados en la Biblia. Mormón, Moroni, profetas americanos de hacía más de 1400 años, y debo decir, con profecías bastante particulares, ajenas a la revelación que encontramos en los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Debo seguir leyendo. Finalmente, el 22 de septiembre de 1827, proclamó haber recibido las planchas de las que él hablaba, habían sido registradas, la información por Mormón, y que ahora la tenía su hijo Moroni. Y haber sido también instruido por Moroni para llevar a cabo la traducción, en la que se sirvió a sí mismo de unas piedras pectorales identificadas por el ángel como las bíblicas, Urim y Tumim. Debido a sus problemas de redacción y ortografía, el procedimiento que escogió Smith fue el de utilizar las piedras para leer las planchas y dictárselas a un testigo para que las transcribiera. Según Smith, el documento consistía en unas planchas de oro con inscripciones en alfabeto egipcio reformado, inexistentes según los lingüistas, unidas con gruesos anillos a modo de libro. Dicha obra habría permanecido oculta en el cerro de Cumorah, a aproximadamente 8 kilómetros al sur, cerca de su residencia en Palmira. Bien,
Interesante, hasta aquí, volvamos. Cita a Urim y Tumim, dos piedras del Antiguo Testamento que nada tenían que ver con la revelación escrita de Dios o la voluntad de Dios. Dos elementos del Antiguo Testamento. Urim y Tumim eran las piedras del pectoral con las que se revelaba la voluntad de Dios. Sí, a la derecha, no, a la izquierda. Si era sí, una brillaba, si era no, la otra se opacaba. Pero no que a través de ella se podía ver algo, ni mucho menos. Aparte de todo esto, me llama poderosamente también la atención el tema de cómo se da la revelación. Porque él, por no poder escribir, pues miraba las piedras y a través de las piedras tenía acceso a las tablas que Moroni supuestamente le había dado, pero él las veía mirando, introduciendo su cara en un sombrero. Sigamos leyendo. Cito, información del portal oficial. Asimismo contó con la ayuda de su vecino Martin Harris, hombre acaudalado con ciertos problemas de identidad religiosa, ya que luego llegaría a cambiar 5 veces de religión, que le prestaría apoyo económico. El método de traducción consistía en lo siguiente. Diariamente, Harris y Smith se reunían en casa de este. Smith introducía su cabeza en un sombrero. Las planchas de oro solían estar en otra habitación en el que, en presencia de Harris, se colocaba también las 2 piedras videntes que le permitían traducirlas. Harris nunca vio las planchas de oro, aunque dice sí las piedras. Smith entonces introducía su rostro en el sombrero y comenzaba a dictar el texto traducido que Harris trasladaba al papel. Bien, volvamos viendo aquí a otros elementos. Miren el método. Cara dentro de un sombrero, mirando unas piedras. Hay un problema. No es bíblico. Y tiene que ser a la ley y el testimonio. Y la palabra es clara. Visiones y sueños. El ángel acompañante. Hay problemas allí. Otro, nadie evaluó nunca la visión, que era lo que veía, nada, solo él lo podía ver. Harris simplemente lo escribía. Una mezcla de cosas, egipcio reformado. ¿Por qué egipcio reformado? ¿Por qué Dios utilizaría una lengua, la egipcia diríamos, que representa un pueblo antagónico al suyo? Pero bueno, podríamos decir algunas partes del Antiguo Testamento estaban escritas en arameo, pero de paso una lengua que la gente especialista en idiomas dice no existe. Pero noten este incidente en torno a Smith. Espero puedan seguir la lectura. Bien, dice así. La familia de Harris, de Martin Harris, su colaborador, supo por del particular proceso de traducción y su esposa oficial, Emma Smith, arguyendo que ansiaba ver el texto, insistió en leer lo traducido antes de que la traducción hubiera sido completada. Smith permitió a Martin Harris llevar las primeras 116 páginas de la traducción. La mujer de Harris, sospechando un fraude, le comentó a su marido la posibilidad de que Smith se estuviera inventando el texto sobre la marcha. Así que, pretendiendo desenmascarar a Smith, decidió retener el texto traducido e hizo creer a su marido que lo había extraviado. De ser un fraude, Smith produciría una segunda versión que diferiría de la primera. Pero en lugar de recomenzar el proceso partiendo de las mismas planchas, Smith alegó que el ángel le había prohibido valerse del original en castigo por su negligencia, obligándole entonces a acudir a otros escritos en los que se relataba la misma historia, pero de manera algo distinta. Agregó que tal evento había sido previsto al momento de la confección de las planchas de oro. La familia de Harris tomó esta explicación como una evidencia del engaño, terminando así toda colaboración. En 1829, Smith reanudó la traducción en presencia de otro testigo,
Oliver Condery. Esta vez Smith tomó la precaución de no dejarle a nadie los textos antes de concluir la traducción que culminaría ese mismo año. Las planchas de oro y los artefactos, una vez traducido, le habrían sido retirados de las manos de Smith por el mismo ángel llamado Moroni. En 1830, el libro vio la luz bajo el título del Libro del Mormón. Curioso, en la entrega anterior les dije que cuando a Jeremías le queman los escritos, el Señor les dice, vuelva a escribir lo mismo. Y lo escribió. En este caso, no fue así. Y eso fue lo que hizo de otra forma que la familia de Harris finalmente dijera, no, esto es un fraude. Esto es un fraude. Nadie más lo veía. No había forma de ser probado, al margen de las pruebas que estamos dilucidando. Joseph Smith a la vez nos dice, leamos aquí, según Joseph, durante el proceso de traducción se le apareció, entre otros, Juan el Bautista, quien le confirió el sacerdocio arónico o sacerdocio menor, sin aclarar qué significaba tal honor. Posteriormente, otros santos cristianos como Pedro, Santiago y Juan le ordenaron en el sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor, encomendándole restaurar la verdadera iglesia de Cristo conforme al modelo de los primeros cristianos. El mensaje reformista no era novedoso y se basaba, como ya lo hicieron los cuáqueros o los luteranos, en razón de que las iglesias surgidas después de la muerte de los primeros apóstoles habrían sido corrompidas por las filosofías imperantes, pervirtiendo así su mensaje. Noten, aquí ya entramos a más conflictos. Es que hay contraposición contra los otros profetas. Entonces ya vimos, no hay ley y testimonio, ¿verdad? 1. 2, hay pugna con los otros profetas. Porque mientras, por ejemplo, Eclesiastés te dice también que no hay más actividad para aquellos que han muerto. Se encuentran esperando la resurrección. Pablo lo cita en Tesalonicenses también, en 1 Corintios 15, en fin. Pues él dice que Pedro, Santiago, se le habían aparecido. De Juan el Bautista pudiéramos decir, quizás resucitó entre los que resucitaron con Cristo y fueron llevados al cielo. Y se le apareció, podríamos justificarlo. ¿Y los demás? Otro elemento, se le entrega el sacerdocio arónico. Y de repente se le entrega un sacerdocio que el libro de Hebreos dice es exclusivo de Cristo. Es único. Supuestamente darle el sacerdocio de Melquisedec, prácticamente ponerlo en el lugar de Cristo. O sea, son cosas que contienden, que están en pugna abierta con la sana doctrina bíblica, con los demás profetas. Pudiera darles muchos más detalles, pero concluyo con un punto en torno a José Smith. Smith es conocido también, entre otras cosas, por su poligamia. Miren la imagen a continuación, es sacado del portal de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Dice, las 40 esposas del profeta José Smith, y lo que los medios de comunicación no te dirán. Bueno, luego de ese título aparece su imagen y un escrito al respecto. Debo decir que es para mí muy interesante de alguna forma intentar justificar esto, que bíblicamente está mal, ¿no? 40 esposas. Dentro de ellas, también lo reconoce el portal, menores de edad, mujeres que habían estado casadas con otros hombres, poligamia. Pudieran decir, bueno, el hombre conforme al corazón de Jehová fue polígamo, David. Salomón fue polígamo, ¿cierto? Y vaya qué ejemplos. Y José Smith no le llegó ni cerca a Salomón. Y pudiéramos hablar de Abraham y diferentes personajes. Pero esos fueron pecados que ellos, como cualquiera de nosotros, cometieron porque tuvieron que pedir perdón por ello y recibir gracia, ¿verdad? Este hombre murió en esto, en la poligamia, valiéndose de el lugar que se autoconfirió a sí mismo para poder tener ciertos privilegios. Su fruto es muy concluyente.
Es muy, muy cierto. Muere en medio de una trifulca, diferentes elementos que nos dejan ver que no hay armonía entre las pruebas del profeta y la vida de José Smith. Con mucho respeto, lo digo, pero con franqueza, a la luz de la ley y el testimonio. Terminamos con Nostradamus, este es cortito y más fácil, por una razón sencilla. Miremos lo siguiente. Nostradamus, vean la imagen, ahí está una imagen de su pueblo natal también. Michael de Notre Dame, síganme allí en la imagen, nació el 14 de diciembre de 1503. Muere en Salón de Provenza, en Francia, el 2 de julio de 1566. También llamado Michel Notre Dame, usualmente latinizado como Nostradamus. Fue un médico teurgo y astrólogo, francés de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Su obra profética, Los Profetas, se publicó por primera vez en 1555. Bien, Michel de Notre Dame, dos elementos nada más. Teurgo y astrólogo. Hago una diferencia. Un astrólogo no es el que estudia la ciencia de los astros, sol, luna, estrellas, planetas, no. Es el que utiliza el cielo, las estrellas, las constelaciones y demás para espiritismo. El que estudia los astros para ciencia se llama astrónomo. Este era un astrólogo y a la vez también era un teurgo. Y un teurgo está vinculado a ciencias oscuras, donde incluso se consulta a los muertos. Ya aquí entramos en problemas con Deuteronomio, entramos en problemas con Deuteronomio 18 también, entramos en problemas con el libro de Levíticos, con Isaías capítulo 8, en fin, no hay mucho más que recorrer. Pero vean uno de sus escritos. En cuanto a su preparación y métodos para la profecía, sus estudios médicos incluyeron escritos hechos por Albertus Magnus, Paracelsus y Cornelio Agripa. Dice también usó una técnica de Branchus. ¿Qué era esto? El profeta délfico de Grecia, que consistía en sentarse sobre un trípode de bronce y contemplar en el interior un cuenco de bronce lleno de agua y varios aceites y especias. Este era su método. No habían sueños, no habían visión. Bronce, agua con aceite y especias que se movían y le revelaban el futuro. Él mismo escribió en una carta de Nostradamus al rey Enrique II de Francia: «He vaciado mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación, y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce». Bueno, si no era suficiente que fuera teurgo y astrólogo, pues miren su método. ¿Qué más pruebas les aplicamos? Es muy evidente, no está en armonía con la luz que recibimos de la palabra de Dios. Mis queridos amigos, hemos terminado las pruebas a los profetas. Y el resultado, no sé tú, juzga cada uno desde casa. Para mí el resultado es concluyente. He tratado de ser un juez imparcial, pero la evidencia es muy clara. Si la Biblia es la norma y la base. No perdamos el tiempo en cisternas rotas. Tenemos profetas. Tenemos 40 profetas que nos hablaron a través de 66 libros. Y tenemos una mujer a través de la cual Dios nos dio el don profético para el tiempo del fin. Alabamos a Jesucristo, pues es el único digno de reconocimiento, pues todo esto es parte de su obra de gracia. Dios les bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo de Bajo Inspiración Divina. Padre, gracias. Tu palabra es firme.
es clara. Danos la sencillez, la humildad, oh Padre, para recibir tu revelación. Yo sé que hay personas que después de escuchar todos estos capítulos tienen gran lucha en su corazón, porque hay una gran contienda, Padre. Pero te pido que afirmes los pies de cada uno de ellos en el sendero de lo correcto. No importa que se sientan entre minorías, que se expongan a la burla. Oh Dios, que como el pueblo de Dios a lo largo de la historia podamos mantenernos firmes en tu verdad. Ayuda a cada uno de ellos a escudriñar por sí mismos, a afianzarse en las evidencias de tu palabra y a entender que hay profeta para este tiempo también. Y que hacemos bien en creer en ellos, porque al creer en ellos estamos creyendo en ti y siendo salvaguardados y constituidos. Recibimos todo esto en tu amor y te glorificamos, pues solo tú eres digno de gloria. En el nombre de Jesús, la luz mayor.